Hay una especie del enriquecimiento ilegítimo que los autores, salvo el maestro Gutiérrez y González, denominan el pago de lo indebido. Pero vamos a poner un ejemplo. Esta figura, que repito, es especie del enriquecimiento ilegítimo y como tal se dan todos los elementos, aunque la doctrina decide separar los elementos del pago de lo indebido, establecerlos como requisitos que se deben de dar para que se contemple esta figura. ¿Pero qué es el pago de lo indebido? Ocurre cuando, no habiendo relación jurídica entre dos personas, una de ellas entrega una cosa a la otra con el propósito de cumplir con una obligación inexistente. Aquí se puede dar de nueva cuenta en virtud de un error, de una confusión. Imagínense estos casos que se dan en la vida diaria, en la vida cotidiana. Una persona del área correspondiente de una empresa que se dedica a hacer los pagos a sus empleados se equivoca y realiza el pago a través de una transacción bancaria por error a un ex empleado, que es el que vemos a la izquierda de su pantalla. Y esto se hizo en detrimento de otro nuevo empleado. Vamos a suponer que el que se enriqueció, ahí estamos viendo perfectamente dónde hubo el enriquecimiento, con todos sus elementos, la persona a la que se depositó por error incluso salió mal con la empresa. Sin embargo, el que cometió el error le llama, le hace ver la situación pidiéndole, como es lógico, que por favor devuelva esa cantidad que se le depositó. Si esta persona obrara de buena fe, estaríamos en esta fuente, en su especie el pago de lo indebido. Y si es una persona honesta que actúa de buena fe, entonces simple y llanamente diría, ok, no te preocupes, yo paso en estos días a entregarte esa cantidad que depositaste por error. Y si lo hace así, hasta ahí se extingue la obligación. Nada más estará obligado a entregar la cantidad que le fue depositada. Pero si se burla, porque recordemos que en el ejemplo que estamos dando salió mal de la empresa, al recibir esa noticia, pues hasta se burla del empleado de la empresa en la que él trabajaba y luego le dice, ¿sabes qué? Pues esa cantidad de dinero ya está en mi cuenta, por lo tanto ya es dinero mío, hazle como quieras. Ahí ya estaríamos trasladándonos a otra fuente extracontractual, que es el hecho ilícito, con su consecuencia, que es la responsabilidad civil. Y ahí sí se tendrían que pagar, no solamente devolver las cantidades, sino también los daños y perjuicios causados, en este caso, a la empresa, porque hay un afectado en esta situación, que es el nuevo empleado que debió de haber recibido su pago producto de su trabajo y que por el error no lo está recibiendo. La empresa se tiene que hacer cargo, se tiene que responsabilizar frente a ese empleado y pagarle en un primer momento a él. Y posteriormente irse en contra del ex empleado que no quiso restituir esas cantidades, pero ya no en virtud de esta fuente que estamos analizando, sino en la de el hecho ilícito y reclamarle los daños y perjuicios causados. También en muchas ocasiones se da este ejemplo en los mismos bancos, que es el mismo banco el que por error deposita una cantidad a veces muy fuerte en otra cuenta, o uno mismo lleva los datos equivocados, el número de cuenta. Ya sabemos que un error de dedo o de mala lectura a veces del cajero frente a la letra de la persona que le lleva el número de cuenta, y ya se depositó esa cantidad a otra. Se dan todos los elementos que analizábamos del enriquecimiento ilegítimo, pero debemos de esperar cómo actuaría la persona que se enriquece, si de buena o mala fe, para ver en qué fuente extracontractual nos encontramos. Ahora bien, es Ernesto Gutiérrez y González el que establece una distinción y nos señala lo siguiente, que el mal denominado pago de lo indebido, y ahorita veremos por qué mal denominado para él, se refiere de manera exclusiva a prestaciones de cosas ciertas, como los ejemplos que estamos proporcionando, en tanto que el enriquecimiento ilegítimo, que es el género,
Se refiere, valga la redundancia, en general, a prestaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces, el pago de lo indebido solamente se referirá a la prestación de dar. Por eso estamos mencionando este ejemplo de que por error depositemos en una cuenta a la que no le correspondía, pues. Esa es la diferencia o la separación que hace entre el género y la especie, Gutiérrez y González. Pero además nos hace ver que esta denominación del pago de lo indebido es incorrecta, explicando que pago debe entenderse en sentido técnico jurídico el cumplimiento efectivo de la obligación, y por lo tanto no puede pagarse sino precisamente aquello que se debe. Es decir, no es posible pagar lo que no sea deuda. No es posible pagar una obligación que no se tiene, que no existe. Por ello, él recomendaba utilizar para esta figura la expresión entrega de lo indebido, mencionando que la palabra entrega, sin tener un contenido exacto en lo jurídico, sí denota en lo gramatical la conducta que observó el que se empobreció. Es decir, entregó por error algo que no debía y de ahí provino su empobrecimiento. Y con tal expresión se suprime el inconveniente de usar términos contradictorios. Ahí está, pues, ustedes pueden hacer su propia reflexión, y si no vamos al Código Civil, en su artículo 1883, pues sí pudiera establecerse lo que dice el maestro Gutiérrez y González, puesto que en su primer parte señala cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Así pues, allí tenemos esta situación y ya decidirán ustedes si utilizan la expresión el pago de lo indebido o la entrega de lo indebido.